nombres, ¿no? Le dicen síndrome de Barlow, el síndrome de válvula ondulante, el de Clichy-Soplo, el de válvula flotante, ¿no? Existen diferentes mecanismos. Lo que se dice que es por un excesivo tejido valvar de la válvula mitral, hemos dicho que hay dos velos, el anterior y el posterior, lo cual va a producir una degeneración mixomatosa por alto contenido de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglucanos. Entonces, en este caso, va a ser una válvula redundante, ¿no? Una válvula con unos velos redundantes, lo cual nos va a llevar al diagnóstico de insuficiencia o de prolapso de válvula mitral. Entonces, esta redundancia del tejido se debe a este acúmulo de estos glucosaminoglucanos que hemos hablado, y las válvulas se tornan más de mayor redundancia, le podríamos decir de mayor tamaño, eso podríamos decir, eh, y lo cual hace que no cierren adecuadamente. Las cuerdas también de la válvula mitral se tornan un poco más, de mayor tramado, más laxas y alargadas, lo que favorece este desarrollo. Entonces, dentro del concepto de esto, lo que podríamos hablar que decimos que una de las valvas, especialmente del velo posterior de la válvula mitral, durante la sístole se desplaza, ¿no? Y se dice que por lo menos debe desplazarse hacia la aurícula izquierda en un valor de 2 milímetros, esto medido ecocardiográficamente, y la válvula con más frecuencia, como hemos dicho, la válvula que afecta es la válvula del velo posterior, y aquí vemos una válvula sana. Vamos a ver si tenemos disco, ¿no? Más alargado, esta cuerda tendinosa más alargada, hace que en la sístole, cuando debería cerrarse como en este lado, el velo prolapse y se va más de 2 milímetros en la ecocardiografía. Si medimos desde este nivel del anillo mitral hacia la aurícula izquierda más de 2 milímetros, hacemos de que no coapten bien los velos y la válvula se vuelva insuficiente. Por consiguiente, la sangre en sístole, en vez de salir por la aorta, va a retornar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y esto va a producir un grado de insuficiencia mitral que progresivamente puede llevar a una dilatación de la aurícula izquierda. Aquí también tenemos unos velos redundantes, miren, de la válvula mitral, ¿no? Más alargados, más prolongados, ¿no? De mayor tamaño, ¿no? Con unas cuerdas tendinosas más alargadas y hace que no coapten bien adecuadamente. Aquí hay un floppy de la válvula, esta es la aurícula izquierda, toda esta zona, esta es la válvula mitral, aquí está el velo anterior y el velo posterior, ¿no? Y aquí se ve un floppy o un prolapso de la cúspide y se puede observar también un agujero, por ahí es donde prolapsa la válvula. Y aquí también vamos a ver las cúspides posteriores, que son estas, las cúspides posteriores, ¿no? En domo, hacia la aurícula izquierda, y lo que va a producir por una ruptura de cuerda tendinosa, que aquí lo vemos, una ruptura de estos dos, ¿no? Acá todos los demás tienen sus cuerdas tendinosas, este no, casi no se ve, y este tampoco, los demás sí tienen cuerdas tendinosas, y hace que se prolapse, ¿no? La causa es desconocida, algunos problemas están relacionados con problemas genéticamente determinados, ¿no? Se dice que hay una reducción de esta producción de colágeno tipo 3. Disculpen un ratito, por favor, chicos. Díganme si estoy en clases, no puedo ayudar. Díganme si. No se maldiga, ¿le he llamado yo a usted? ¿Ayer, antes de ayer? ¿Cuándo? No le entendí, no le entiendo más. Es decir, ¿cuándo le he llamado? Ayer. Ayer he hecho, ayer he hecho otra. No, nadie me necesita, yo no tengo los teléfonos de ninguna persona. Lo que sí, seguramente usted me habrá dicho es
que tenía consultas. Si ha tenido consulta, ayer he debido de llamarle y se le mandan los medicamentos. Si no, tiene que usted llamar al seguro para que le den una cita. Tiene que ser eso, sin eso no va a poder hacer. Yo no doy citas, entonces usted tiene que llamar al Seguro Social, y en el Seguro Social le van a llamar al módulo y le dicen, yo soy médico paciente de cardiología, necesito mis medicamentos. Y usted le va a dar la cita. La cita, ese día que le den la cita, el doctor le va a llamar por teléfono, que le toque, si me toca conmigo, yo le voy a llamar, pero si no hace eso usted, no, yo no doy citas, yo no puedo entrar al sistema, no puedo recetar nada si es que no tiene usted una cita. Yo le recomiendo a Madrecita que llame al Seguro Social, pida una cita por teléfono ahí y le van a decir cuándo le van a llamar y ese día el doctor le va a decir cuándo le va a mandar sus medicamentos a Nilatán. Ah, ya, eso tiene que hablar usted. Los de ellos tienen que generar una referencia en el sistema para que le puedan hacer eso. Nadie más le puede dar, ni yo ni nadie le va a dar una referencia si no es un médico de Nilatán. Hacia el curso de cardiología, no hay otra forma. Listo, Martín, estoy en clases, discúlpeme. ¿Aló? Bueno, entonces, disculpen chicos, la causa desconocida en algunos problemas genéticamente determinados, en la que hay reducción de la producción de este colágeno tipo 3 y por consiguiente hay una fragmentación de estas fibrillas de colágeno y eso hace que el velo se haga más redundante y haya un prolapso del velo, especialmente del velo posterior, hacia la aurícula izquierda, no coapten bien los velos y haya una insuficiencia. Entonces, el prolapso de válvula mitral es frecuentemente se da en patologías del colágeno, como el síndrome de Marfan, ¿no? En el síndrome de Ehlers-Danlos y en la osteogénesis imperfecta, donde es más frecuente. Este paciente, tenemos un paciente con Marfan, marfanoide, una gran dilatación de las extremidades, ¿no? Tanto superiores como inferiores, el tórax se ve, ¿no? Y miren, aquí se hace comparativamente con una persona de la misma edad, este paciente es mucho más elongado, tiene una dilatación de las extremidades, es un paciente marfanoide, por consiguiente también tiene tendencia a tener una aorta dilatada, ¿no? Una dilatación, un aneurisma de aorta, tiene, esperen un ratito chicos, papi estoy en clases, te llamo después, ya. Tiene una, debe tener, en este caso tenía un prolapso de válvula mitral, ¿no? Esta referencia bibliográfica mencionaban que este paciente tenía un prolapso de válvula mitral. Entonces es un paciente con Marfa, ¿no? Enfermedades del colágeno. La mayoría de los casos pues, tiene una degeneración mixomatosa limitada a la válvula mitral, ¿no? La valva posterior es la más afectada, puede ocurrir también como secuela de una fiebre reumática, el prolapso de válvula mitral. No se olviden que una cardiopatía isquémica nos puede llevar a una insuficiencia mitral, como hemos visto en la exposición anterior, y en varias cardiomiopatías, en un 20% de los pacientes, está asociado a comunicación interauricular tipo ostión secundo. También está relacionado al estrés de los músculos papilares, a la elongación de estos, y algunas raras veces está relacionado a calcificación del anillo mitral y ruptura de la cuerda tendinosa que favorece más la insuficiencia mitral, ¿no? El cuadro clínico más frecuentemente está en mujeres entre 15 y 30 años de edad, entonces las mujeres son las que más se afectan con este cuadro. El curso generalmente es benigno. En varones que sean mayores de 50 años, los cuales la insuficiencia mitral es más frecuente, puede asociarse a gravedad y necesidad de intervención quirúrgica. Pueden desarrollar algunas arritmias como extrasístoles ventriculares, ¿no? Frecuentes, algunas aisladas y algunos incluso taquicardia ventricular, como se ve aquí, una taquicardia ventricular aparentemente sostenida. Aunque no podríamos decir si es sostenida, tendría que tener más de 30 segundos. El cuadro clínico es muy similar al cuadro clínico de la insuficiencia mitral,
generalmente se da en mujeres. Estas chicas tienen palpitaciones, tienen algunas extrasístoles, ¿no? Y si es que el prolapso de válvula degenera y se hace mucho más evidente, puede llegar a dilatación de las cavidades izquierdas, como en este caso con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay disnea, ¿no? Algunas veces se asocian a mareos en este tipo de pacientes. Eh, las jóvenes generalmente que cursan son asintomáticas, ¿no? Las mayores, generalmente, como hemos dicho, los mayores de 40, 50, 60 años, generalmente más de 50, y son varones, desarrollan signos de insuficiencia mitral como en la clase anterior. Y en estos se hace más frecuente el tratamiento quirúrgico incluso. Se asocian arritmias, como hemos visto en anterior, tanto supraventriculares, la de acá, como ventriculares, la anterior, ¿no? Eh, mayores síntomas no se presentan. Algunos se presentan mareos, muy raramente síncopes. Entonces, cuando tienen una paciente que viene por mareo, doctor, me mareo, si es mujer y es joven, me he tratado, varias veces me he perdido el conocimiento rápidamente, ¿no? Siempre tendremos la obligación de pensar en una prolapso de válvula mitral y buscar los signos de insuficiencia mitral clásicos y hacer una buena auscultación cardíaca para ver si tiene el soplo. El soplo también de insuficiencia mitral tiene que ser un soplo sistólico, el prolapso de válvula mitral, ¿no? Otras características, se tiene que estas personas jóvenes pueden tener dolores atípicos en tórax, ¿no? Te viene una mujer, me duele el pecho, tengo unos dolores, a veces me fatigo, eh, entonces, si le preguntas si tienen palpitaciones, sí, doctor, a veces me mareo. Entonces, podríamos pensar en un prolapso de válvula mitral, y la única forma de diagnosticar muchas veces, incluso no encontramos el soplo, podemos encontrar ecocardiográficamente el diagnóstico ecocardiográfico. Otras se pueden asociar, es un poco más raro, la muerte súbita, que no es común, más frecuente, hemos dicho, en varones mayores de 50 años, ¿no? Y que tienen insuficiencia mitral severa. En estos casos, lo que ecocardiográficamente vas a encontrar una fracción de eyección reducida, como una insuficiencia mitral severa, ¿no? Con los criterios ecocardiográficos que hemos hablado hace un momento. Mientras que en estos pacientes, las mujeres con dolor torácico, pues las palpitaciones y mareos es poco frecuente la muerte súbita, ¿no? No es muy frecuente. Una complicación que puede presentar, hay algunas personas que desarrollan, como hemos dicho, fibrilación auricular y pueden hacer accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, ¿no? Eh, pero más bien es raro por una embolia, por un coágulo, sino más bien por un tejido fiable. Algunas veces se desplaza en el prolapso de válvula mitral, una parte de la válvula que es redundante se perfora o se rompe y se va, ¿no? Salvo que hagan fibrilación auricular, en ese caso pueden hacer una embolia, ¿no? En la clínica ya hemos dicho, el dolor, las palpitaciones, el síncope que a veces hemos visto, el, eh, el soplo que es sistólico, a veces se acompaña de un clic en la mitad de la sístole que se llama un clic mesosistólico, ¿no? Que se va a escuchar mejor con el diafragma, no con la campana, y mejor en la maniobra de Pachón, ¿no? Si haces una maniobra en estos pacientes, no sé si aquí está el clic mesosistólico, ¿no? Y seguido de este el soplo al final de la sístole, ¿no? Si le haces maniobras como maniobra de Valsalva o el paciente lo pones de pie, van a ser mucho más fácil la auscultación.
y que los que aumentan, las maniobras que aumentan la precarga, si es que le pones de cuclillas al paciente o lo echas, un poco más difícil de auscultar algunas veces. Entonces, las maniobras que aumentan la precarga van a disminuir la auscultación del prolapso, y en las maniobras que aumentan o que reduzcan la precarga se va a hacer más fácilmente audibles, ¿no? Entonces hemos dicho que hay un clic proto o mesosistólico, ¿no? Y el soplo es telesistólico, la mayoría de las veces al final de la sístole, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí está la válvula con un prolapso de esta, ¿no? Y con la regurgitación, ¿no? Y al final de la sístole. Al inicio se cierra la válvula, el primer ruido cardíaco. Después, si hay un poco más de prolapso, ¿no? Va a aumentar el volumen y va a hacer este clic mesosistólico, y después abre la válvula y va a hacer el soplo al final de la telesistólico, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en este gráfico para ver mejor. Entonces un clic al inicio o a la mitad de la sístole, protomesosistólico, y después eso es aislado en un prolapso de válvula mitad, y el soplo es más a la mitad o a la final de la sístole, que aumenta con estas maniobras que les he dicho, ¿no? La valsalva, el apnea postinspiratoria, la taquicardia, el ponerse de pie, y disminuyen con las otras maniobras como el decúbito, ¿no? Que hemos dicho. Puede haber un tercer ruido a nivel apical en la punta que puede indicarnos insuficiencia mitral severa, ¿no? Insuficiencia que está acompañándose con una insuficiencia cardíaca. Entonces aquí nuevamente el soplo mesosistólico o al final de la sístole que vamos a escuchar, que es sistólico, ¿no? Se escucha mejor en apex y se puede irradiar hacia axila. Aquí miren un ecocardiograma en la cual ven este prolapso de esta válvula. O sea, aquí está este es un eco transesofágico. Esta es la aurícula izquierda. Este es el ventrículo izquierdo. Esta es la aorta, ¿no? Y aquí ven una diferencia de coaptación de los velos, ¿no? Un prolapso. Aquí otro. Esto es una ecocardiografía con los que hemos hecho en las prácticas normales. Aquí está el ventrículo izquierdo, la aorta, y aquí está el anillo de la válvula mitral, y este es el velo posterior. Y aquí el velo anterior se prolapsa, ¿no? Ya que deja un agujero, y eso es la insuficiencia. En el tratamiento, el diagnóstico, pues es un ecocardiograma principalmente en el electrocardio y la clínica, ¿no? Generalmente estas personas mujeres que hemos dicho, eh, con toda la clínica que hemos dicho, en el electrocardiograma, generalmente, como es un prolapso de válvula mitral, si es de larga evolución, lo que vamos a encontrar puede haber alteraciones en la repolarización en cara diafragmática, y puede en algún momento producir algún cuadro si llega a producir isquemia, por ejemplo, puede haber ondas T negativas en esta cara diafragmática, ¿no? El diagnóstico es principalmente la ecocardiográfico, como hemos visto anteriormente. Siempre para hacer el diagnóstico hay que sospechar, generalmente en pacientes mujeres entre 30 y 50 años, con estos mareos, síncopes y todo lo que hemos mencionado anteriormente. En cuanto al tratamiento, como vemos aquí, lo primero es, si ya tienes el paciente con diagnóstico de prolapso de válvula mitral, lo primero es la profilaxis, ¿no? Para que no haga endocarditis, ¿no? Porque esta patología va a predisponer a una endocarditis infecciosa. Entonces, aquellos pacientes que van a tener que ser sometidos a algunas intervenciones odontológicas, quirúrgicas y otras, tenemos que dar profilaxis de endocarditis, como hemos visto con amoxicilina, como que hemos mencionado en la clase de endocarditis.
Algunos beta bloqueadores reducen la prevalencia de arritmias generalmente. Hemos dicho que ya tienen extrasístoles supraventriculares o ventriculares, ¿no? También en algunos de estos se ha visto que disminuyen el dolor torácico, ¿no? Estos reducen por las palpitaciones. Si hay un fenómeno embólico, bueno, se habría que dar aspirina, ¿no? Si es un ataque isquémico transitorio, atorvastatina y aspirina. Eh, si es a repetición, bueno, podríamos anticoagular a este paciente o si se acompaña de fibrilación auricular. Y más que el tratamiento quirúrgico es más orientado a los pacientes con insuficiencia mitral severa, que es igual que en la que hemos visto anteriormente, ¿no? Con los criterios ecocardiográficos para decir si le cambiamos la válvula o reparamos la válvula. Puede haber también el catéter transeptal, que hacen clips en estas válvulas. Sin embargo, lo ideal es conservar la válvula y no reemplazarla, ¿no? Mejorar y tratar la válvula. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos una válvula normal, mitral, con flujo de sangre normal, y esta es un paciente que tenía prolapso de válvula mitral y le hacen una disminución, lo rebajan la válvula redundante y la vuelven a suturar, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta respecto a este tema?